El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a tu podcast sobre material del trail running y ultra trail. Te abro las puertas del laboratorio para que te adentres en este mundo de material para correr por montaña. Y te recomiendo que te quedes aquí porque además de tú como oyente y yo al otro lado del micrófono, tendremos en este programa a otros 3 frikis muy potentes. Pero antes de nada, quiero recordarte que ya sabes que si quieres proponerme algún tema, si tienes alguna sugerencia, si tienes alguna duda, puedes dejarle en los comentarios si es que me escuchas desde iVoox o YouTube. También puedes dejarme un comentario tuyo en cualquiera de mis redes sociales buscando El Laboratorio de Juan o en el mail que te dejo siempre en las notas del programa. Sea cual sea la vía que utilices para contactarme, serás bienvenido. Y por cierto, ya por pedir, también espero tu me gusta, sé desde donde sea que me escuches, o tu reseña y 5 estrellas en Apple, así me ayudas a crecer y llegar a más audiencia. Y venga, dicho todo esto, con este preámbulo, vamos al contenido de hoy, ¿no? Bien, hoy en un programa de contenido más divulgativo, hoy no te traigo un análisis o una review de material, sino un contenido más de información útil para las semanas, los meses de frío que ya tenemos aquí. De hecho, ya hace días que en algún punto de nuestra geografía ya ha nevado. Están bajando las temperaturas y para ello hay que prepararse. Y hay que prepararse, cómo no, en cuanto a calzado. Y por ello vamos con una de las preguntas o dudas recurrentes en estas fechas. ¿Zapatillas de Gore-Tex sí o zapatillas de Gore-Tex no? Y para hablar de esto y también tener otros puntos de vista, tenemos hoy aquí, en el laboratorio de Juan, posiblemente a las 3 personas que más sepan de zapatillas en España. Y me estoy refiriendo a Aran, de Trail Running Review, Jonathan Simón, probador de foroatletismo.com y coleccionista de zapatillas, y Javier Moro, redactor de la revista Corredor. ¿Qué te parecen los invitados de hoy? Bien, ¿eh? Mucho nivel. Pues venga, vamos a entrar en materia. Primeramente, para ponernos un poco en contexto, veamos cómo nació la marca Gore-Tex y para ello hay que echar la vista atrás, hasta 1958, donde el señor Gore y su esposa crean precisamente Gore. Y lo hacen en el sótano de su casa. Parece ser que todos los genios e inventores han creado en garajes o sótanos. En este caso, en Delaware, Estados Unidos, donde empiezan a hacer pruebas con polímeros. Años más tarde sería su hijo Bob quien precisamente descubre el nombre politetrafluoroetileno expandido, al someter el PTFE, que es la abreviatura, a un proceso de estiramiento rápido en unas condiciones específicas. Y esto, como resultado, obtuvo un material microporoso con numerosas propiedades que lo hacían único, como su gran fortaleza, la baja absorción del agua o la alta resistencia a la intemperie. En el año 1970 realizan las primeras patentes y antes de que acabe la década, en 1979, lanzan una tecnología revolucionaria y que hoy valoramos y apreciamos en varios productos. Estoy hablando de la máquina de termosellado. Esta permitía hacer estancas las costuras. Y ojo que aquí viene un dato curioso. 2 años más tarde, en 1981, los astronautas del Columbia, el primer transbordador espacial de la NASA, llevaban trajes fabricados con fibra Gore-Tex. Como ves, una historia muy interesante y que cambió la forma de utilizar el textil al aire libre y que hoy es algo común y está totalmente asentado en nuestro sector hasta el punto de que la totalidad de fabricantes de calzado de trail utilizan esta membrana con marca registrada. Pero, ¿qué es lo que hace singular esta membrana? ¿Cómo funciona? Porque, a ver, si queremos algo impermeable, una bolsa de plástico nos serviría, ya que no deja pasar el agua. Pero lo difícil para una prenda impermeable es dejar escapar el sudor. Por eso, una bolsa de plástico no nos resulta práctica. El secreto de esta membrana es que está formada por una capa muy fina de politetrafluoroetileno expandido, o lo que se conoce comúnmente como teflón. Y ojo, atención a la cifra, porque contiene más de 1.400 millones de poros por centímetro cuadrado, es decir, la superficie más o menos de la uña de tu dedo gordo. Pero además es que es extremadamente fina, con un espesor de, ojo, 0,01 milímetros. Y podríamos preguntar, vale, bien, pero ¿y qué función tienen esos poros? Pues fíjate, te voy a dar un par de cifras que te lo aclaran rápidamente. Los poros microscópicos de la membrana son 20.000 veces más pequeños que una gota de agua, y por eso, precisamente, impide el paso del agua. Y eso es lo que consigue que la membrana Gore-Tex sea impermeable. Y
Y en cuanto a la transpiración, porque ¿cómo es posible que pueda evitar que pase el agua y deje salir el sudor? Pues fíjate, muy sencillo. El sudor atraviesa la membrana porque sus poros son 700 veces más grandes que una molécula de vapor de agua. Por eso, esa facilidad para que se escape el sudor es lo que hace que la membrana de Gore-Tex sea transpirable. Bueno, pues a grandes rasgos esto sería el funcionamiento teórico del Gore-Tex. Pero aquí sí que veo interesante hacer una puntualización, y es que la transpirabilidad no trata de la capacidad de un tejido para dejar pasar el aire, sino de la facilidad con la que permite que el sudor lo atraviese en forma de vapor de agua, ¿de acuerdo? Ahí estaría ese matiz. Por eso, según los estándares de Gore-Tex, un tejido transpirable debe permitir que el sudor se evapore con facilidad cuando estamos practicando o realizando una actividad intensa. Desde luego es curioso porque yo ahora he hecho la vista atrás y pienso en mis primeras Salomon, unas XA Pro 3D con Gore-Tex con las que hice el Camino de Santiago, y sí que aportaba aquella impermeabilidad para las zonas de Galicia con hierba mojada, aquella lluvia finita, etcétera, pero el recuerdo que tengo es que eran muy toscas por dentro y además me sudaba el pie una barbaridad. Aquello desde luego pasó a la historia, ya que en 2017 la marca lanza el Invisible Fit, que se integra de forma invisible, de ahí su nombre, en el upper de la zapatilla. Ahora una zapatilla impermeable, comparándola con su versión digamos normal, está pesando únicamente entre 19 y 30 gramos más, y además proporciona prácticamente la misma flexibilidad y el ajuste. De hecho, la diferencia entre un modelo con membrana y otro es en muchas ocasiones casi imperceptible. Pero aquí el tema esencial es si nos puede ser práctica o no una zapatilla impermeable. Así pues, vamos a escuchar primeramente la opinión de Jonathan Simón, probador de foratletismo.com. Hola Juan, pues te comento, no soy la persona más experta en calzado protegido con membrana, pero bueno, en 20 años he podido probar de todo un poco. No soy muy fan del uso de Gore-Tex en trail running específicamente o en running, porque se me hace difícil justificar muchas veces ese gasto extra del Gore-Tex, ya que implica cuidar la membrana, implica comprar jabón especial para membranas, cuidarlas muy mucho de dónde las ponemos, cómo las secamos, etcétera, etcétera, para que no pierdan sus propiedades. Y también no es muy común que alguien vaya a utilizar o necesitar membrana de Gore-Tex de manera constante. Ciertas personas puede que sí, dependiendo de dónde vivan o cómo entrenen, pero es difícil que la mayoría de gente que compra membrana de Gore-Tex vaya a sacarle partido a ese gasto extra de la membrana. Lo que me hace descartar a mí el uso de Gore-Tex generalmente son varias razones. No me gustan las zapatillas con mucho peso, y sobre todo no me gustan las zapatillas que restan adaptación dinámica al pie. Me gustan las zapatillas que ajustan muy bien y que se mueven muy bien con el pie, independientemente de cómo pise en el terreno, especialmente en trail running. Y cuanto más membrana y más cosas pongas en una zapatilla, eso empeora. También el peso empeora, la ventilación empeora. Aunque dicen que está mejorando mucho cada año la ventilación del Gore-Tex, pues la verdad es que todavía están lejos de una zapatilla sin membrana. Quizá el problema principal se da en zonas con mucho agua, cuando cruzamos ríos, pisamos charcos, etcétera, etcétera, es que si entra el agua no sale. Y eso puede generar problemas muy serios, sobre todo si estás compitiendo, te puede generar ampollas que te pueden hacer abandonar. Es cierto que para hiking, senderismo, etcétera, etcétera, lo veo mucho más lógico, o hay más situaciones en las que una membrana tiene más lógica que en el trail running, bajo mi punto de vista. Vamos ahora con Aran de Trail Running Review, que se muestra también algo crítico con este tipo de zapatillas. ¿Lo escuchamos? La verdad es que no soy muy partidario para trail running. Creo que solo en momentos muy específicos, como en carreras así muy estilo spin race o en situaciones como Tour, donde llueve y el ritmo es muy bajo, creo que para el resto de carreras, desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido porque va en contra de la transpirabilidad, y también yo creo que hace las zapatillas algo más rígidas, aunque hay la membrana Invisible Fit y así, que se adaptan más, cogen menos peso, menos agua. Pero mis sensaciones siempre con Gore-Tex, por lo menos aquí a nivel nacional, no me han gustado mucho. Y además, pues si pensamos en una carrera como Cegama, yo buscaría más la evacuación y drenaje de la zapatilla que no un Gore-Tex, porque cuando que acaba entrando agua y barro, es muy difícil de evacuar. Y por último escuchamos a Javi Moro de la revista Corredor. Hola Juan, pues la verdad que a mí el Gore-Tex me gusta, llevo muchos años utilizándolo porque soy bastante activo en invierno. Y el Gore-Tex para mí es muy fundamental, sobre todo cuando bajan las temperaturas y va a haber mucha humedad o incluso nieve. Es verdad que luego en la ciudad o en Madrid, donde resido, cuando llueve no me lo pongo tanto y sí que procuro llevar zapatillas que aguanten un poco el agua, no que tengan la malla muy abierta, porque cuando vas a correr muchos kilómetros, si la temperatura no es muy baja,
el pie suda mucho y se llega a recalentar demasiado, incluso podría hacerse ampollas. Así que yo el Gore-Tex lo recomiendo cuando las temperaturas son muy bajas y por supuesto con humedad o lluvia. Muy interesantes, ¿verdad?, las opiniones de nuestros tres invitados. Aquí sí que yo una de las mayores ventajas que le veo a este tipo de zapatillas, por ejemplo, es la protección frente al aire y por tanto también esa sensación de aislamiento en temperaturas algo bajas que podemos tener en invierno en zonas quizás algo frías de nuestra geografía. Por eso me parecen prácticas en según qué condiciones y no únicamente con lluvia o nieve. Y al hilo de esto pensemos que un tejido solo puede considerarse realmente cortaviento si su permeabilidad o resistencia al aire es de 5 litros por metro cuadrado por segundo o inferior, y precisamente todos los productos que incorpora membrana Gore-Tex cumplen o superan este estándar. En Europa hay un montón de normativas que regulan todos estos parámetros. En impermeabilidad, transpirabilidad, por ejemplo, tenemos la norma ISO 11092 que sirve para clasificar las distintas prendas en función de la facilidad con la que dejan escapar el sudor hacia el exterior. Tenemos también el test de presión a la resistencia de penetración del agua, que es la normativa ISO 811-1981. Ahí te dejo esas normativas por si te quieres entretener. Y venga, más cosas. Según nuestros invitados de hoy, ¿en qué condiciones serían idóneas este tipo de zapatillas? Donde yo concretamente sí recomiendo o lo he usado mucho es en zonas con nieve y sobre todo con bastante viento en temperaturas bajas. Yo lo he utilizado en Islandia, lo he utilizado en las montañas de California, con algo de nieve, con mucho viento, con temperaturas de hasta menos 24 grados y me ha ido muy muy bien. Porque la nieve no tiende a sobrecargar la membrana, el pie no genera demasiado calor porque hace mucho frío y el viento penetra. Así que en esas condiciones concretas sí que me ha ido muy muy bien. Luego en distancias cortas, para gente que no tiende a sudar mucho en el pie, con frío, que te metes por hierba o zonas así con plantas tal, con rocío mañanero, algo de llovizna, etcétera, etcétera, típico del norte de España, que es donde yo vivo. Pues si no vas a correr más de 10, 15, 20 kilómetros, si no te suda el pie y hace frío, pues bueno, también lo puedo ver lógico ocasionalmente, pero como he dicho antes, se hace difícil justificar ese uso constante. Pues en carreras muy muy específicas, con nieve, si vas a andar creo que tiene más sentido, pero si no, la verdad es que yo no apostaría más por una zapatilla que drene bien el agua que no un Gore-Tex. A raíz de lo que comentaba Aran, sí que es cierto que al final si llueve mucho y se nos moja el pantalón o la malla larga y por tanto el calcetín, el agua va a entrar directamente y una vez dentro va a ser muy difícil de evacuar. Por otro lado, si hay muchos charcos y tenemos que pasar algún río y el agua sobrepasa el nivel de la zapatilla, nos va a entrar irremediablemente y entonces, como suelo decir, tenemos el enemigo en casa. De hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Cuando participé en la Spin Race, una carrera en enero de 430 kilómetros en el norte de Reino Unido, en un recorrido que era un auténtico barrizal y prácticamente no paraba de llover, yo era uno de los pocos que llevaba zapatilla de Gore-Tex. Y precisamente por lo que te comentaba antes, la zapatilla se hundía en los charcos, también tenías que pasar varias veces ríos y el agua te entraba por el collar. Por tanto, lo que la mayoría hizo fue llevar calcetines impermeables. Así el agua entraba y salía de la zapatilla y era el calcetín el que te impermeabilizaba. Sí que es cierto que yo también llevaba esos calcetines impermeables, además de las zapatillas impermeables. Y fue un error, ya que el agua se quedaba estancada dentro y no había manera de sacarla. Así pues, en mi caso, si las temperaturas no están por debajo de los 8 grados, pues no me gusta ponerme zapatillas de Gore-Tex porque de seguida noto el pie recalentado. Pero si son de aquellos días de frío intenso que en Barcelona, la verdad, son los menos, sí que voy cómodo porque, por ejemplo, en zonas sombrías de montaña me da algo más de comodidad, pero sobre todo, como digo, en esos 3 o 4 días de frío más intenso que tenemos en la costa del Mediterráneo. Evidentemente, si hemos de tener una sola zapatilla, no deberíamos escoger una impermeable, salvo en casos muy excepcionales, pero es que aún viviendo en países del norte de Europa, no creo que se pueda tener como zapatilla única. Y ya para ir acabando, escuchamos a Jonathan Simón que nos comenta qué modelos impermeables suele utilizar. Básicamente uso dos, que son las Speedcross con Gore-Tex, sobre todo para utilizar en picos de Europa con algo de roca, algo de frío, viento, algo de nieve, etcétera, etcétera, porque son bastante técnicas y me sujetan muy bien el pie. Y luego, no hagas lo que hago, haz lo que digo. Utilizo la Pegasus Trail, pero la utilizo porque me gusta mucho su tacto
y la utilizo en un tipo de entrenamiento muy concreto, que es door to trail, en un circuito que siempre está en esas condiciones básicamente, y generalmente en invierno, otoño, donde no hace mucho calor, hay agua, pero no hay mucha agua, un poquito de barro, y sobre todo porque Nike tiende a proteger tanto las zapatillas con membranas de Gore-Tex como la Shield, tiende a hacer unas suelas que agarran muy bien en baldosa, agarran muy bien en asfalto mojado, y esa polivalencia de membrana más una suela preparada, más el tipo de entrenamiento door to trail que hago yo con 4 kilómetros por ciudad y luego 9 o 10 por zona de bosque, me van muy bien esas zapatillas, porque además no es una zona de bosque muy rota y una Pegasus Trail no es muy estable, pero tampoco lo necesito. Y por último escuchamos a Javi Moro de la revista Corredor. Realmente llevo ya 2 temporadas utilizando la Pegasus Trail con Gore-Tex porque me gusta mucho la media suela que tiene, su versatilidad en cuanto a amortiguación y reactividad, una buena suela, y está muy bien reforzada tanto el upper con el Gore-Tex como los refuerzos anti-choque para una zapatilla de trail. Es un modelo que particularmente me atrae bastante y me da mucho juego. Incluso los días que solo voy a andar por el monte, pues la estoy usando. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. ¿Qué te ha parecido? Por cierto, dame tu opinión. ¿Usas este tipo de zapatillas? Déjamelo escrito en los comentarios de YouTube, iVoox o en mis redes sociales buscando El Laboratorio de Juan. Y nada más, muchas gracias por tu tiempo, por tu fidelidad semana a semana, y ya te doy también las gracias por adelantado, porque sé que el próximo martes estarás aquí fiel a tu cita. Cuídate mucho y que tengas una buena semana. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información. Pero la decisión final es tuya.